Bienvenidos y bienvenidas a este sexto encuentro de la estrategia Diálogos para potenciar la educación superior inclusiva con énfasis en discapacidad. Esta es una iniciativa del Ministerio de Educación Nacional, el Ministerio de la Igualdad y la Equidad, la Red Colombiana de Instituciones de Educación Superior para la Discapacidad y la Fundación Saldarriaga Concha. Mi nombre es Marta Gladys Molina, profesional del Grupo de Entornos Accesibles del Instituto Nacional para Sordos INSOR, entidad adscrita al Ministerio de la Igualdad y la Equidad. Les acompañaremos junto con el Grupo de Fortalecimiento, Gestión de Saberes de nuestra entidad y el apoyo técnico de la Fundación Saldarriaga Concha. Tendremos unos servicios de interpretación de lengua de señas colombiana-español y de inglés-español. Para ello, por favor, ustedes van a activar este sistema de traducción simultánea. Se van a dirigir a la barra ubicada generalmente en la parte interior, señalan el globo terráqueo y pulsan allí el icono para escoger el idioma de traducción. Para nosotros es muy importante, pues es un honor para nosotros tenerlos conectados, entonces para conocer cuáles son esos hilos de la red establecida, son tan gentiles de anotar en el chat su nombre, el nombre de la entidad que están representando, de qué región nos escriben, cuál sede es a la que pertenece. Los vamos a invitar también a registrar su asistencia a través de el QR que está en la pantalla y también el enlace que figura en el chat. Recuerden que esta asistencia les va a facilitar obtener la constancia de participación. Bueno, les comentamos, con el propósito de mantener la estabilidad en la transmisión durante este encuentro, sus micrófonos y cámaras están desactivadas desde el ingreso. La sesión está siendo grabada y será publicada posteriormente, como ustedes bien lo saben. No olviden diligenciar este registro de asistencia, por favor. Para quienes de pronto tengan algunas dificultades en el registro, les recomendamos abrir el enlace en otro navegador, puede ser, o diligenciar su asistencia enviando un correo a universidadesporlaInclusión@saldarriagaconcha.org. Bueno, hoy nos acompañan dos invitados en este espacio, este sexto encuentro, Tecnologías Accesibles en la Educación Superior. El primero de ellos es el profesor Jaime Enrique Cortés Fandiño. Hará la introducción a este importante tema. El profesor es doctor en diseño y creación con maestría en diseño y creación interactiva. Es especialista de creación multimedia, está posgraduado en artes mediales y es comunicador social y periodista. Es profesor e investigador en diseños web incluyentes del programa de comunicación visual en la Corporación Universitaria Minuto de Dios, aquí en Bogotá. Y como ponente principal, la doctora Yuta Treviranus. Ella es directora del Centro de Investigación de Diseño Inclusivo, IDRC por sus siglas, y profesora de la Facultad de Diseño de la Universidad de Arte y Diseño, OCAD, en Toronto, Canadá. La doctora estableció en el Centro de Investigación en 1993 como una forma de hacer un nexo de esta comunidad que es creciente a nivel mundial y trabaja de manera proactiva para garantizar
que nuestra sociedad transformada digitalmente y conectada esté diseñada de manera inclusiva. La doctora Yuta también fundó un innovador programa de posgrado en diseño inclusivo en la Universidad de Arte y Diseño. Se le atribuye el desarrollo de una metodología de codiseño inclusivo que ha sido adoptada por grandes empresas como Microsoft, así como por organizaciones del sector público a nivel internacional. Ella ha coordinado muchas redes de investigación con y para personas con discapacidad. Además, la doctora Yuta ha sido reconocida por su trabajo en inteligencia artificial. Ha ganado el premio a Inteligencia Artificial para el Bien Líder del Año, otorgado por Mujeres en Inteligencia Artificial. También obtuvo una premiación por las mujeres en la ética de la IA, en la inteligencia artificial. Es la presidente del Comité de Estándares de Inteligencia Artificial Accesible y Equitativa para la Ley de Canadá. Accesible. Bueno, entonces, por favor, adelante, profesor Enrique, con la introducción. Marta, muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. La verdad es que es un gusto enorme estar aquí compartiendo este espacio de diálogo y aprendizaje sobre accesibilidad en la educación superior. La verdad es que me emociona especialmente porque este tema toca las fibras más profundas de mi vida académica, investigativa y pues por supuesto lo personal. El reconocimiento de la diferencia como un valor fundamental para construir sociedades más justas e inclusivas, yo creo que es la razón por la cual hoy estamos sentados para poder escuchar a la profesora Yuta. Bueno, hablar de accesibilidad es ante todo hablar de dignidad. Es reconocer que la diferencia no es un problema a resolver, sino una riqueza a valorar. Sin embargo, pues este reconocimiento ocurre en un contexto desafiante, por decirlo menos. Vivimos en una sociedad que, como bien lo advertía Michel Foucault, ha sido moldeada por lógicas normalizadoras, donde lo diverso a menudo es marginalizado, invisibilizado e incluso excluido. Y esto se agrava en un mundo marcado por el racismo, la xenofobia, la sobreinformación y pues la creciente incertidumbre que está generándose por estos días. El trabajo de inclusión no es sencillo. Exige cuestionarnos sobre los privilegios, desmontar estructuras de poder y sobre todo transformarnos como sujetos. Es una tarea de todos los días en lo que a mí respecta, en cada aula, en cada proyecto, en cada interacción. Por eso me llena de esperanza saber que este encuentro convoca a tantas personas comprometidas con una educación superior verdaderamente incluyente. En este camino de aprendizajes hay figuras que iluminan con mucha fuerza. Una de ellas es la profesora Yuta Treviranos, quien nos acompaña hoy. Yuta, además de todo lo que ustedes escucharon por parte de Marta, es sin lugar a dudas una de las mayores referentes a nivel mundial de diseño inclusivo. Quienes habitan mis clases y han estado conmigo en diferentes escenarios académicos saben la profunda admiración que tengo a su trabajo. Desde que tuve el privilegio de compartir con ella como profesor invitado en el Inclusive Design Research de OCAD University allá en el verano del 2017, he seguido con entusiasmo y compromiso cada paso que ella y su equipo ha dado. La verdad es que para mí es un gusto estar pendiente de cada cosa que publican desde allá y pues toda la cantidad de comentarios y el proceso creativo que tiene Yuta en las redes sociales. Su presencia aquí hoy no solo enriquece este diálogo, sino que representa una oportunidad única para inspirarnos y cuestionarnos. Porque aunque el camino hacia una educación superior más accesible e inclusiva es una labor colectiva, pues también es importante dejar claro que es profundamente contextual. Es decir, cada institución, cada comunidad educativa debe emprender su propio proceso de transformación en diálogo con sus realidades, necesidades y capacidades particulares. Les quiero contar que desde el semillero que dirijo en Uniminuto llamado Diseño Web Incluyente, sostenemos que diseñar en la diferencia mediante la accesibilidad como principio de pluralidad no significa repetir lo que otros han hecho, sino investigar, proponer y crear caminos propios para reconocer la diferencia. Solo así lograremos que la inclusión sea genuina, relevante y sostenible.
De verdad, muchas gracias a todos por estar aquí. Gracias a la Fundación Saldarrega Concha, al Ministerio de la Inclusión y al Ministerio de Educación por organizar este espacio. A todos por estar aquí, sin duda alguna. Por sumarse a esta conversación que, por supuesto, más que técnica, es profundamente humana. Gracias, profesor. Usted ha hecho una introducción orientadora hacia este encuentro, hacia el reconocimiento de la diferencia como un valor fundamental para construir sociedades más justas e inclusivas. Les vamos a animar a compartir sus dudas, sus preguntas, sus inquietudes en el chat. Estas preguntas van a ser recopiladas. Debo completar la información en el servicio de interpretación y agradecerles a Luis Felipe Romero, quien va a hacer la interpretación hoy en lengua oral, el servicio de interpretación en lengua de señas colombiana-español a Andrés Bernal y Luis Cubillos, quienes son los que nos van a acompañar durante este encuentro. Además, ustedes van a tener la oportunidad de descargar la presentación en español de la profesora Yuta. Luego de que estemos pendientes a través de el código QR en pantalla y el enlace que será registrado en el chat. Aquí debemos agradecer inmensamente la traducción de esta presentación de inglés a español a la profesora Lucy Durán Becerra, docente del programa de lenguas extranjeras. Y por supuesto, a la traducción anterior en nuestro encuentro pasado, el quinto, sobre diseño universal para el aprendizaje, a la profesora Claudia Judith Mosquera Muñoz. Ella es directora del Departamento de Lenguas y Comunicación. Ambas son docentes de la Universidad de Pamplona. Así que muchísimas gracias a este servicio de interpretación multilingüe para este encuentro. Recuerden, los animamos a participar con sus preguntas, sus inquietudes, para poder hacer la recopilación y llegar al debate con la doctora Yuta. Dejo de compartir y entonces le damos la bienvenida a la doctora Yuta en esta conversación tan interesante. Por favor, doctora Yuta. Thank you. And it's quite an Bueno, honor. muchísimas gracias. Para mí también es un honor estar aquí el día de hoy. En realidad vengo desde Europa, así que no estoy en Canadá en este momento, así que me disculpo si mi conexión a internet no está tan estable como debería ser, pero definitivamente siento que es muy importante que tuviéramos esta conversación con el profesor Jaime. Bueno, me ha dicho muchísimas cosas maravillosas sobre mí. Espero que una de las cosas que nosotros podamos hacer después de la presentación es que ustedes van a estar viendo, es que podamos desafiar algunas de las cosas que he dicho. Estoy muy abierta a la discusión, así que me encantaría poder responder algunas de las preguntas que ustedes tengan. Así que estaré muy pendiente de la conversación y voy a mirar entonces la grabación de mi presentación. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por esta oportunidad para poder hablar de los temas críticos sobre la educación superior. Creo que este es el comienzo de una conversación muy larga que sobre este tema tan importante que tenemos aquí. Se me ha pedido entonces que haga dos preguntas provocativas. Mi primera pregunta en este caso es ¿cómo es que la educación superior es cómplice de alguna manera en acelerar esta barrera de la equidad? Y mi segunda pregunta en este caso
es cómo nosotros podemos o cómo estamos preparando a nuestros estudiantes para un mundo sin límites ante la inteligencia artificial, el populismo y a problemas geopolíticos. Mi trabajo por más de 40 años ha estado relacionado con las oportunidades de sistemas emergentes, cómo pueden afectar entonces a las minorías marginalizadas. Utilizo entonces la definición de tecnología de Úrsula, la cual habla de que la tecnología envuelve o involucra organizaciones, procedimientos, nuevas palabras, ecuaciones y a todos nosotros y a nuestro pensamiento. Vamos entonces a dar un enfoque con las puertas que se abren para la investigación. La forma en que los investigadores determinan qué es riguroso, qué es publicable, qué es citable, qué es generalizable por otros académicos, generalizable también, y que puede funcionar de una mejor forma. Y la forma en la cual la educación determina si algo vale la pena o no. Bueno, hay investigadores que muestran significados interesantes y estadísticos y le dan un valor de P. Esto es completamente conectado con promoción, con la investigación y con los fondos también. Para poder entender mi preocupación con esta meta sobre la academia, es importante que entendamos los datos y cómo se relacionan con la discapacidad y con las personas que tienen diferentes barreras. En mis 44 años he estado recolectando años y le he pedido a todo el mundo lo que necesita para poder participar completamente en la sociedad, porque estos datos son muy diversos, entonces los podemos relacionar o simplemente puedo utilizar esta analogía, lo que se llama un diseño multidimensional. Le da a cualquier población como si fuera una explosión de una estrella, ¿sí? Podemos ver todos estos datos, vemos una distribución de puntos, muchos datos que se presentan aquí y se crea un patrón así cuando se desarrolla como una distribución normal, el 80% está en la mitad, como ustedes lo saben, y el 20% se desarrolla en los lados y el otro 20% de los puntos están completamente distribuidos en la periferia en la otra parte del espacio. Los datos en la mitad están agrupados de forma conjunta, significa que son más parecidos, y los datos que están en la periferia significa que son un poco más diferentes de otros. Debido a la economía de la escala, entonces hay convenciones que dicen que es el difícil 20% o que toma el 80% del esfuerzo. Así es como se debe diseñar. Entonces, hacer diseño para los de la mitad tal vez no puede funcionar para usted si usted está fuera en el borde naranja. Estadísticamente se ha determinado algunos resultados que muestran los mismos patrones. Y estadísticamente pueden hacerse predicciones que pueden ser muy, muy inexactas en la mitad y muy personas con discapacidad, entonces pueden tener exclusión si están fuera de estos límites. He aprendido a través de muchísimos años de experiencia que el razonamiento estadístico significa hacer decisiones, pero que muchas veces hace daño y que muchas veces sí no nos gustan los promedios o las optimización estadística que se puede hacer. Asumimos entonces que todo lo que está para la mayoría aplica para todos y no es verdad. Este patrón habla sobre todos los aspectos de nuestras vidas, creando gran disparidad e inequidad. Depende de nuestros diseños, de los productos y sobre el conocimiento que nosotros reconocemos y la evidencia científica y a la educación que nos empuja a tener un aprendizaje estandarizado o sistemas que tratan de crear trabajadores reemplazables y sistemas gubernamentales que aparentemente manejan una democracia, pero hablan de una democracia ideal, pero involucran a todos en la mayoría, pero ignoran los derechos humanos, lo cual significa que las necesidades críticas de las minorías marginalizadas van a estar por fuera y no tenidas en cuenta. Nosotros entonces fallamos en tener en cuenta que lo único que es cierto
es la discapacidad. En algún punto de nuestra vida todos vamos a experimentar la muerte y la discapacidad. Por ejemplo, con alguien que amamos, todos tenemos necesidades fuera de este borde azul. Todos vamos a experimentarlo de alguna u otra forma, lo que significa que si nosotros consideramos los márgenes, entonces no estamos dejando espacio para crecimiento cuando esperamos que estas cosas pasen. La innovación que todos hemos visto, que está en este lado, no entra en la mitad. Las personas que están en los bordes son los primeros que experimentan las crisis, lo que nos lleva directamente a una decisión, a un punto en la educación superior. La educación ha sido disruptiva y ha sido disruptiva por la inteligencia artificial y ahora tenemos que tomar decisiones no solamente en cuanto al desarrollo y el uso de la inteligencia artificial en la educación, pero también el propósito que se debe tener y diseñar para la educación superior. Estas decisiones a las que me refiero no son el enfoque en este momento de la integridad que incluyen, por ejemplo, la falta de información o muchas veces la falsificación. Permítame, yo les explico. Desde que la inteligencia artificial ha entrado y ha cruzado todos los límites con diferentes usos específicos, es como, sí, una buena idea poder definir a lo que yo me refiero cuando digo que es inteligencia artificial. Básicamente, la inteligencia artificial es una máquina de razonamiento estadístico que se alimenta de datos estadísticos. La inteligencia artificial puede ser vista como una herramienta poderosa, como un martillo, como una sierra. Puede hacer las cosas que nosotros habíamos hecho previamente, pero más precisamente y consistente y de forma eficiente y mecanizada. La inteligencia artificial simplemente está mecanizando, acelerando, amplificando y automatizando los patrones que ya teníamos. Es fantástico encontrar lo que se produce, algo que es típico, popular, normativo, predictible. La mayoría de las personas que pueden usar han empezado a utilizar la inteligencia artificial con ChatGPT, pero como muchas personas saben, la inteligencia artificial ha estado por décadas. Muchas personas la han estado utilizando, pero sienten que es demasiado compleja. Me gustaría hacer un énfasis de que las personas todavía controlan la inteligencia artificial y van a habido tres generaciones ya de las personas comandando la inteligencia artificial. Nosotros decimos, estas son las leyes, cítalas por favor. La segunda generación dice, esta es la información que está disponible, el razonamiento estadístico para optimizar las métricas actuales. Y en la tercera generación, donde estamos en este momento, vamos a decir, aquí está toda la información que nosotros tenemos. Mire usted a ver cómo puede crear conexiones y determinar el peso basado en las relaciones y las combinaciones potencialmente posibles. La mayoría de las personas están preocupadas sobre cuándo la inteligencia artificial va a llegar a esta tercera generación. Yo estoy más preocupada por lo de la segunda generación y sobre cómo tomamos nuestras decisiones críticas. Una cosa que debemos saber es que si usted tiene una discapacidad, la oportunidad y riesgos en cualquiera, hay riesgo en cualquiera de estas tecnologías que son extremas. Estas oportunidades que se le dan a las personas con discapacidades podrían justificar este riesgo. Algo muy común por los desarrolladores relacionado con la injusticia es que confíen para que podamos cometer algunos errores. Tener el derecho de preguntarnos a nosotros mismos para poder tener un mejor entendimiento entre las relaciones entre la discapacidad y la tecnología. Hay un dicho que dice que para la mayoría de las personas la tecnología puede ser conveniente para las personas con discapacidad. La tecnología lo hace posible, hace que tengan una responsabilidad aún mayor para con ellos. La tecnología confía y descansa en las necesidades, en aprender y navegar el mundo y poder expresar también amor para todos, que para que todos puedan vivir
y respirar. Si usted tiene una discapacidad, su relación con la tecnología por necesidad es mucho más íntima, es esencial porque no tienes otra opción, es lo que hace que las cosas sean posibles. Esta relación también hace que seamos más vulnerables porque tenemos que dar mucha más confianza y nos hace muy dispuestos a los errores. Todo esto tiene que estar en nuestros cerebros y en nuestros órganos vitales de alguna u otra manera. No se puede negar entonces que la inteligencia artificial ofrece una oportunidad gigantesca para todos. Puede reconocer gestos, patrones y diferentes patrones para que podamos recordar para siempre y poder cubrir diferentes caminos para poder detectar errores que podamos corregir y puede cambiar las diferencias para personas que tienen alguna discapacidad. Pero inclusive con estos sistemas fantásticos hay cosas por solucionar. La inteligencia artificial hace que las personas sean vulnerables y que podamos compartir diferentes datos con terceras partes. Podemos captar videos, podemos ver a nuestros usuarios, como a menudo sucede con publicidad. La inteligencia artificial empuja a los usuarios a respuestas estereotípicas y comportamientos ya planificados. Los estudiantes utilizan estos sistemas y dicen que la presión se incrementa porque la inteligencia artificial puede resaltar su unidad para que las personas que no pueden aspirar, entonces tiene que existir alguna tolerancia mayor para los que no la pueden usar. También los beneficios de estos sistemas funciona para personas que tienen mayor necesidad. Pero si usted, por ejemplo, no tiene vista, sí, entonces, o si quieres identificar algunos productos, por ejemplo, en un idioma que no dominas, te puede servir muchísimo la inteligencia artificial. En el lugar de trabajo, a menudo, entonces, las herramientas pueden funcionar para cualquiera que tenga una ah, discapacidad sin reconocer su efecto. Debido a que la inteligencia artificial está en la nube, la inteligencia artificial consume una cantidad gigantesca de ancho de banda. Esto es algo que muchas veces no se reconoce. Imagínense el impacto al medio ambiente. También la meta de la inteligencia artificial es que suene creíble. No es del todo verdad porque produce algo creíble, pero en realidad suena más confiable cuando repite y repite estereotipos. Hace que creamos que es más verdadera. Después de todo esto, ¿cuál es la información con la cual nosotros estamos alimentando la inteligencia artificial? Es un cóctel de cantidad de cosas que hacen ver a las personas discapacitadas como inferiores, no atractivas, víctimas de tragedias, de sufrimiento y demás. Luego, entonces, tenemos eh, una cantidad de cosas que hacen parecer que es inspirador, pero las protecciones en contra de esto se ponen, aparecen entonces unos sensores o filtros de toxicidad, por ejemplo, para prevenir que los estudiantes entiendan mal o vean temas que son muy sensibles. Las personas que tienen diferencias faciales sufren de ciertas cancelaciones y hay discapacidad también relacionada con el sexo. Pero adicionalmente a todo lo dicho, hay un riesgo menos conocido en la segunda generación de la inteligencia artificial y es que la inteligencia artificial presenta una infraestructura de discriminación estadística. Esta es una preocupación gigantesca cuando se utiliza la inteligencia artificial para poder buscar, calcular, medir o analizar a las personas en cierta escala. También está propagando la inteligencia artificial la discriminación mucho más rápido, de forma más eficiente y de forma más precisa. También está homogenizando hacia la monocultura. Por ejemplo, las personas pueden decirnos que las personas pueden ser afectadas por una sola crisis. También se utiliza por más del 90% de las organizaciones para poder contratar de acuerdo
a la Comisión de Oportunidades de los Estados Unidos se está aplicando la inteligencia artificial para hacer cálculos médicos también en el triaje en los hospitales, para las pólizas, para las políticas de inmigración y adjudicación de refugio, para los auditores, para créditos, para los departamentos de seguridad, perdón. En la medida que la inteligencia artificial mejora, entonces nos puede ayudar a optimizar algunas cosas. Por ejemplo, la inteligencia artificial se está convirtiendo en algo más discriminatorio, así que no es óptima de cierta forma. Esto lo lleva a que sea malo, injusto y que tomemos decisiones que no son correctas. Usted también está sujeto a sistemas sospechosos como detectores o sistemas de seguridad cuando, por ejemplo, estás viajando. Te vuelves susceptible a este tipo de errores. En un nivel comunitario hay evidencia basada en inversión del gobierno para plataformas políticas, para la toma de decisiones públicas, para la planificación urbana, sin tener en cuenta la marginalización y los riesgos que se presentan. El impacto, hay unos cambios gigantescos, pero inclusive las decisiones más pequeñas pueden afectar a muchos. Lo que se cubre por las noticias, los productos que se marketean, las rutas que se utilizan en el GPS, la prioridad que se le da a las cadenas de suministro, el diseño para diferentes objetos. Como una alarma, he estado monitoreando entonces el daño y los incidentes en las bases de datos y desafortunadamente, como les he contado, han sucedido algunas cosas. Hay ejemplos que incluyen padres con discapacidades que se les causan impuestos, son excluidos por filtros de empleabilidad y por supuesto que se les niegan muchísimas cosas, tasas de créditos gigantescos, existen muchísimos sesgos para los créditos o para el trato de enfermedades. Más aún, para poder resolver este problema necesitamos entonces cerrar las brechas de la información, quitar los sesgos de los algoritmos, remover los estereotipos y las etiquetas que son dadas por los marcos regulatorios. El problema es que inclusive los sistemas intentan remover los sesgos y tratan de prevenir el daño utilizando modelos estadísticos. Así que debe haber una industria ética que debe certificar que la inteligencia artificial es ética y que considera todos los daños y toda la ética. El daño para personas, muchas veces, cuando se hace métrica y estadística, el daño que se hace a personas con discapacidad no es, no suma, no pesa lo suficiente por la estadística. Hay diferentes riesgos y deben haber mejores análisis de los marcos regulatorios y, por ejemplo, si funciona muy bien para género, para raza, entonces no deberían haber esos sesgos para que la comparación sea mucho más efectiva. El riesgo específico se va a relacionar como si fuera una anormalidad. Muchísimos se han enfocado en la privacidad, pero la realidad es que la privacidad no te protege si eres diferente. Las personas con discapacidades son más vulnerables a los datos, a esa identificación. La diferenciación elimina los datos importantes. Puede remover entonces muchos datos que son importantes para poder hacer que la inteligencia artificial funcione para sus necesidades. La mayoría de las personas con discapacidad tienen que proveer muchos de sus datos, así que necesitamos trabajar mucho más allá para cerrar estas brechas y para crear sistemas que eviten este tipo de cosas. Tenemos que ver cómo se utilizan los datos, por quién y para qué propósito. ¿Cuáles serían las implicaciones para la educación superior entonces? Si usted lee la literatura sobre la inteligencia artificial en educación o va a conferencias, entonces van a encontrar una racionalidad seductiva para poder mejorar casi todos los aspectos de la educación superior, sea que sea personalizada o
que los datos informen sobre cómo poder eliminar los sesgos y que hayan diseños de programas que puedan garantizar buenos resultados de empleabilidad, diseño de currículos que se base en datos exitosos relacionados con resultados y también entonces a presupuestos que promuevan la investigación o también los recursos que ayuden a priorizar los recursos, las respuestas a las demandas, el uso y el costo en consideración. También promete la inteligencia artificial ayudar con los miembros, con el reclutamiento, que nos puede ayudar entonces con las diferentes promociones, utilizando métricas de productividad, puede desarrollar evaluaciones conectadas al currículo que sea utilizado para conducir hacer exámenes y, por ejemplo, para evitar la trampa. Y se puede también utilizar para la interacción con estudiantes y para poder enviar un mejor mensaje basado en datos sobre el desempeño de los estudiantes. También puede ayudar a estudiantes problemáticos dándoles una instrucción por medio de gamificación, por ejemplo, a través de estándares. Y los beneficios no están limitados solamente para los miembros de la organización, sino para cualquier persona que esté involucrada. Por ejemplo, las amenazas de seguridad, todo basado en razonamiento estadístico. También hay otras cosas en áreas adjuntas a la educación, como por ejemplo la inteligencia artificial para guiar o crear políticas sobre la educación superior para poder obtener más fondos. La inteligencia artificial también puede reemplazar o aumentar la revisión de pares y también para publicar temas o para poder hacer asuntos de traducción para tener una mejor diseminación. La promesa es que podemos hacer todas estas actividades de forma más eficiente, precisa y consistente. Nos está acelerando en una trayectoria en la cual nosotros utilizamos los datos del pasado. Esto nos lleva a un punto de decisión, porque le damos a la inteligencia artificial es como un espejo, una amplificación de los patrones del pasado y de los sesgos. Y tenemos que pensar hacia dónde vamos entonces. A no ser que nos tomemos un momento para reflexionar, parece que nosotros tenemos un niño muy inocente con un arma gigantesca, una máquina, y él necesita entender y saber cómo controlar todo esto. Se siente como que hemos colocado a nuestra siguiente generación en una máquina de aceleración. Algo que las personas muchas veces se refieren a este momento es como un momento de calculadora. Llegas a la calculadora y aprendes integrales y la puedes utilizar para mejorar el aprendizaje. Vamos a pasar este momento de inteligencia artificial, por supuesto, pero esto es mucho más monumental que la introducción de la calculadora cuando esto sucedió. También tenemos que aprender del pasado y de los patrones del pasado, como cuando la Internet prometía democratizar, pero en realidad lo que hizo fue monetizar la popularidad, las redes sociales que prometía una conexión social, pero en vez de eso motivó y empobreció la amistad y monetizó las conexiones sociales y manipulando nuestras emociones. Compartir plataformas que aparentemente promovía la democratización, pero en realidad hace que los procesos sean más monótonos. La racionalidad altruista capturada por un motivo de dinero muchas veces no es lo que se había prometido, presentando una versión superficial de los valores promovidos. El riesgo monumental que estamos enfrentando en este momento en la educación superior es si nosotros somos implícitos y podemos darle apoyo a un sistema digital que en realidad muchas veces está acelerando la disparidad y la inequidad y que se alimenta con sus propias predicciones. Otra forma de verlo es desde la
teoría de la complejidad. Piensen entonces en en nuestra historia navegando a través de cambios complejos y un terreno que se muestra muy complejo. Para poder sobrevivir como especie necesitamos encontrar un lugar que dé espacio a todos nosotros. Desafortunadamente, estamos atorados en algunas pendientes. Y para poder llegar arriba de esta pendiente, nosotros estamos rodeando, haciendo que muchas personas estén enfrentando peligros y riesgos, lo cual hace que no podamos sobrevivir a largo plazo. Debido a estos espacios y a estas pendientes, empezamos a pensar que tenemos que competir, que si uno de nosotros llega, los otros tienen que estar abajo y que si otros ganan, yo pierdo. El mensaje es que tenemos que estar seguros y que lo mejor es estar mucho más arriba y que para poder triunfar tenemos que decir lo que hemos estado haciendo de forma más efectiva y colectiva. La tragedia es que solamente hay muchísimas montañas y lo bueno es que pueden encajar a cualquiera de nosotros. Tenemos que diversificar direcciones y muchas veces tenemos que ir en contra de muchas más de las cosas que se nos había dicho. Tenemos que buscar nuestro éxito en vez de simplemente subir por una montaña. Muchas veces tenemos que bajar para poder encontrar mejores plataformas en las cuales colectivamente podamos sobrevivir. Se nos ha dicho que si bajamos es fallar, es peligroso, incambiable, que tenemos que colaborar para cambiar nuestros destinos, porque, porque es importante que hagamos lo más posible. Necesitamos escuchar a las personas que están en el fondo, están más cerca de donde nosotros necesitamos ir. Colectivamente tienen el mejor sentido del terreno más prometedor. Esto es difícil para muchas personas porque las personas en el fondo muchas veces han sido emigradas y experimentan desigualdad en cuanto a la educación, a la navegación, en cuanto al transporte y todo esto ha sido diseñado para excluirlos. Nuestros sistemas muestran y no dan apoyo. Hemos roto nuestra confianza, hemos sacrificado la racionalidad para simplemente triunfar. En el proceso nosotros escogemos diferentes sistemas que no van a funcionar para todos cuando somos vulnerables y nos va a hacer aún más vulnerables. Cuando nuestro proceso está guiado por individuos que tienen diferente adversidad, nuestros sistemas entonces van a funcionar también con adversidad y con muchísimos problemas. La academia está subiendo esta montaña con la inteligencia artificial. Se promete que la inteligencia artificial va a ayudar a la educación superior, pero muchos están siendo persuadidos. La inteligencia artificial, ¿cómo va a lucir? No sé si vamos a tener patrones de éxito determinados creando máquinas de educación superior que nos piden ciertas métricas para poder cumplir con nuestras emociones. Los estudiantes podrán escoger mejor disciplinas que nosotros priorizamos, la forma en la cual nosotros evaluamos las habilidades y promovemos el reclutamiento, la promoción, la investigación para poder entender una verdadera evidencia. Esto va a ser determinado por máquinas estadísticas que mandan los patrones de éxito basados en la información actual. Así que tenemos entonces una oportunidad de criticar y reevaluar nuestros valores para repensar la forma en la cual nosotros estandarizamos a nuestros estudiantes, para considerar a los estudiantes a diversificar y a colaborar en vez de simplemente competir en un contexto dado, porque la diversidad es la verdadera verdad. Nosotros necesitamos reconsiderar y pensar más que en la eficiencia, reconocer que la innovación está fundada y basada en los bordes de nuestra estrella humana. Tenemos que reconsiderar cómo reclasificar y entender o tener un mejor entendimiento de que todo no es tangible y que todo puede ser muy complejo. La oportunidad estadística de la implementación de la inteligencia artificial es dar educación equitativa para nuestros estudiantes, para no simplemente formular cosas repetitivas, enfocándonos en colaboración, enfocándonos en el pensamiento y en habilidades sociales y abandonar esa predicción y estandarización. Es importante tener diferenciación para poder no solamente apuntar a una estandarización, especialmente porque la inteligencia artificial
se está volviendo muy buena en la formulación de la estandarización. En mi dominio, también tenemos que empezar a reconsiderar el diseño. Nosotros aplicamos algo que le llamamos el tornado virtuoso, que es como una forma de pensamiento de diseño para dar soluciones. Co-creamos y tenemos sistemas adaptables para poder cubrir más de las necesidades de nuestros estudiantes. Siempre nos estamos preguntando a quién se nos queda por fuera. También apreciamos muchísimo lo imperfecto, lo no permanente, lo incompleto y sabemos que los errores dan gran aprendizaje. Así que como nosotros en el centro el cual yo dirijo estamos resolviendo la confiabilidad y de la inteligencia artificial en educación y en otros dominios, una de las cosas que nosotros hacemos es que nosotros cambiamos la perspectiva con herramientas como este tipo de nubes de pensamiento donde podemos avanzar hacia la mitad de la estrella de conocimiento. También nosotros invertimos el algoritmo dominante en la inteligencia artificial, el algoritmo que se utiliza para poder tomar decisiones y ofrecer opciones. Nosotros estamos cambiando, tratando de definir un promedio estadístico, pero mejor queremos tener una optimización con datos, tratando de encontrar las perspectivas que se han perdido, las cosas nobles, y esto se llama data exploitation, explotación de data, que viene de la homogenización a la diversificación en cosas como admisiones, por ejemplo. Y también estamos creando herramientas para reducir el daño, para poder darse cuenta cuando un modelo es confiable o está equivocado, porque el escenario que está enfrente de ustedes, como ustedes lo utilizan, está lejos del promedio de los datos. Cualquier determinación que la inteligencia artificial haga estará incorrecta. Y estamos creando entonces unos modelos de lenguajes para personas que necesitan o que, por ejemplo, no pueden hablar y que tienen que utilizar alguna semántica para poder comunicar, empezando en los límites para la gran innovación. Finalmente, estamos llenando la aspiradora regulatoria. Sí, para hacer que todo sea accesible, equitativo, para hacer una referencia en los Estados Unidos y en Canadá también. La intención es poder aprender sobre los estándares existentes, estando seguros de que todos puedan participar, las personas con alguna discapacidad, no simplemente como consumidores, pero también como planificadores, diseñadores, evaluadores e implementadores a su vez. Nosotros estamos tratando de solucionar la discriminación estadística que hace muchísimo daño e impacta con riesgo y también nos queremos asegurar de que la educación sea exitosa, equitativa y que los sistemas de inteligencia artificial aprendan de los daños e incidentes que han provocado. La intención es que la inteligencia artificial progrese a la velocidad de la confianza. Nosotros sabemos que la inteligencia que funciona es mejor para poder adaptarse al cambio, a responder a lo inesperado, para poder detectar los riesgos, para transferir nuevo contexto que resulta en nuevas dinámicas, resiliencia y longevidad. Esto va a reducir la inequidad y puede ser la clave para nuestra sobrevivencia. Y bueno, me encantaría continuar con la conversación con ustedes. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, he visto algunas de las preguntas que se han hecho y bueno, una de las cosas que me gustaría ofrecer es si las personas están muy interesadas en la versión en inglés original y está bien con los organizadores, por favor, compartan entonces el link al Drive para que puedan ver la conversación en inglés también. No hay objeciones. Yo puedo compartir la presentación en inglés si están ustedes de acuerdo. ¿Es aceptable entonces? Professor Jaime, do you think it's okay for me to share the English version? ¿Está bien que yo comparta la versión en inglés entonces de la presentación? Pregunta la profesora.
Yo creo que sí, es decir, el documento es muy bueno, es muy poderoso y creo que, pues, a propósito del tema que propones, Yuta, en este momento existen varias herramientas There. que nos ayudarían a hacer el translate. Great. And then the Y other luego otra cosa que suggestion I quiero, have otra is sugerencia I que know tengo that es, yo given that we're sé being que debido a co-hosted, que solamente there were tenemos not very many solamente practice tuvimos 30 sessions, minutos, no habían use of muchas, am, actual AI systems este or sistema de assistive inteligencia technologies. artificial o de And so for that, tecnologías. Así que I para would like esto, a mí to me gustaría suggest that people go to sugerir this que las site, personas vayan a esta página web, miren, ya se las voy a colocar allí, which I've just put into que yo ya the se las he colocado allí, por favor, la pueden ver en el chat. site here, and there are Y many allí van lists a of encontrar muchísimas actual listas assistive technologies that would be de helpful tecnologías for que van a students with ser de disabilities. asistencia para It estudiantes also con has some of discapacidades the precautions that you o need to algunas de take, las precauciones que usted and it has necesita links to tomar. Sí, experiments está that are conectado a diferentes happening with experimentos que respect actualmente estamos to haciendo how to con change relación a or sobre alter cómo cambiar o alterar the assistive technology la based artificial tecnología, sí, intelligence de so inteligencia that you artificial, así can que de forma tal que apply it ustedes puedan and that aplicarla you are y que protecting ustedes students puedan from proteger a los some of the harms that can estudiantes de occur, algunos de los daños que including podrían llegar a the ocurrir, threat incluyendo to privacy, la amenaza a la the privacidad, por manipulation ejemplo, y and la misinformation manipulación o that la could falta de happen. So there información o are información incorrecta. cybersecurity Así que hay protections that protección de we would recommend, ciberseguridad que privacy nosotros podemos protections, but recomendar, also a pero listing of también here una are a lista number of de, por ejemplo, un assistive número technologies that we're de using. tecnología de And here asistencia is que se pueden AI that utilizar y can be aquí used within the está la classroom inteligencia to artificial que se puede support utilizar students dentro with de la clase para disabilities. poder apoyar a estudiantes que tengan alguna discapacidad. Okay, Gracias. now I turn it over Pero to you. bueno, sí, te doy la I palabra de imagine that nuevo, que there entiendo que were other questions no that tenemos otro par de preguntas por allí. people had asked. Hubo varias preguntas en el chat, es cierto. Bueno, hay alguien que está haciendo una recolección de las preguntas y las va a organizar como Sí, para evitarnos la repetición. discul- Dale, dale, Rosa. sí, disculpa, profesor Jaime, es que había un inconveniente con mi micrófono, pero ya estoy aquí. Muchísimas Dale. gracias. De nuevo, muchas gracias, apreciada doctora Yuta. Valoramos su generosidad en la ponencia al compartir todo este conocimiento, las experiencias y obviamente esta charla aporta en el fortalecimiento de nuestras instituciones de educación superior hacia esta construcción de sistemas educativos con más justicia, con más equidad. Durante la presentación, los asistentes y las asistentes han formulado varias preguntas y hemos recogido estas inquietudes del público en tres preguntas que voy a leer a continuación. También avisarles a los asistentes que no podemos recoger todas ni decir todas las preguntas, pero estas van a ser tratadas dentro del boletín que se les envía posterior a la organización de este evento. Entonces, la pregunta uno, doctora Yuta, es en el contexto de una educación superior cada vez más atravesada por dinámicas globales, aceleración tecnológica y exigencias de eficiencia, ¿cuáles considera que son los principios mínimos e irrenunciables que debe guiar un proceso formativo verdaderamente inclusivo y ético? La segunda pregunta, bueno, no sé si vamos a responder la primera y luego formulo o quieres que formule las tres de una vez. Sure. Okay. So we have some general Tenemos algunas principles cosas, that we'd like principios to follow. generales, First of digámoslo así, all, que queremos I seguir think one primero of the que todo. things Creo that que una de las cosas frequently does que not happen, frecuentemente unfortunately, no in higher sucede education desafortunadamente en la educación is superior a es understanding el that every student is entendimiento de very que different cada and that in estudiante es fact there's muy great value in that diferente y difference. que hay gran And valor en so esa diferencia. rather Así que than en vez de especially in a simplemente o world where especialmente en un artificial mundo intelligence donde hay inteligencia is artificial, a reality and es una it's realidad, being ¿sí? imbued in almost Y que se every está process utilizando that para we cada have. uno de los I think procesos we que need to nosotros tenemos. Creo que switch from necesitamos cambiar de standardization to estandarización differentiation hacia of our students, especially in diferenciación de higher nuestros education. estudiantes, especialmente en And la what that educación has superior. implications Esto for tiene algunas how we implicaciones, por assess, supuesto, en la how we forma en que grade. evaluamos, cómo Especially, calificamos. I think it Especialmente creo offers some que very, very fundamental questions ofrece preguntas about fundamentales setting sobre, awards por fees or ejemplo, how we cómo
compensamos, cómo evaluamos su proceso de aprendizaje. Así que, bueno, el siguiente principio del que les quiero hablar es que queremos aplicar. Necesitamos asegurarnos que el proceso el diseño del proceso y la toma de decisiones incluye no solamente la persona promedio, sino que también incluye personas que están enfrentando barreras, porque cuando se crean procesos de diseño, de toma de decisiones, integramos lo inusual, la exclusión, las fuerzas de exclusión. Cuando vamos a crear un proceso, por ejemplo, tenemos que pensar más en la innovación y bueno, el último principio que tenemos es necesitamos pensar sobre cuando nosotros estamos diseñando cosas de forma inclusiva, necesitamos mirar entonces el sistema. A menudo simplemente se enfocan en una sola cosa, como que esta es la barrera, como que esta es la accesibilidad o el problema de accesibilidad que nosotros tenemos, pero en vez de eso, nosotros necesitamos pensar en qué sistemas se pueden integrar y cómo podemos nosotros asegurarnos de que estamos no solamente viendo los síntomas de las barreras, pero también el comienzo fundamental sistémico de estas barreras y sin importar qué solución tengamos, nuestra solución sobrevive. Así que estos son los tres principios, pero de nuevo, este es otro nivel muy alto de principios que yo he mencionado, los motivo entonces a que vayan a nuestra página web y que puedan ver algunos otros ejemplos sobre cómo nosotros hemos hecho esto con la educación superior y también con otras áreas de educación. Estoy lista para la siguiente pregunta. Gracias. Gracias, doctora Yuta. En esta línea de practicidad, entonces nos preguntan, ¿qué ejemplos concretos o experiencias institucionales conoce que demuestren cómo es posible implementar tecnologías accesibles desde ya, desde ahora, en universidades, incluso en contextos con recursos limitados o desafiantes? ¿Qué condiciones son necesarias para que estas prácticas no sean aisladas, sino que sean parte de toda la estructura institucional en la transformación de la educación superior? Yeah, so one of the large Uno debates de los debates más grandes que hay en las that I am universidades en las leading cuales is, estoy enseñando do we use es si AI within usamos la education? inteligencia Should artificial en la should our educación, students use deberíamos dejar AI? que nuestros estudiantes utilicen And la inteligencia artificial. my practice Mi within práctica con esta parte the classes that I'm en las teaching, clases que my estoy first concern enseñando, bueno, mi is, primera does everyone preocupación have es si equal todo el access mundo to tiene these el mismo tools? acceso a este So tipo de when we're herramientas. using Cuando AI estamos to utilizando la produce inteligencia content, to artificial para assist producir in contenido, producing para content, asistir en la making producción de sure that it's contenido, not just the students asegurándose that de que should no have solamente es el the estudiante que digital literacy and that have the tiene sufficient tools to get suficientes access fondos to para the poder tener AI, but that acceso a la everyone inteligencia in the artificial, sino class que has todos en la clase access. la tengan. And then Y the luego, next thing I do is to actually assign lo siguiente que hago es use asignar AI el to uso de la create inteligencia content. artificial para poder And crear then contenido, después de que once me the digo que AI todos has created puedan, y the una vez de content, que la to inteligencia critique artificial ha it. creado el What contenido, what entonces are que the ellos puedan gaps? What are the criticar, que entiendan dónde inaccuracies? están las And brechas, how can las you enhance this? What do inexactitudes, you y know that the tratamos de AI has hablar not con los taught you, estudiantes y or darnos has not cuenta, por ejemplo, shown you? que la inteligencia artificial And no I te do that mostró, que no collectively. cubrió. Hago Everyone esto de within the forma class, colectiva, everyone has con todos en la access. clase, todos And tienen we acceso. make sure Y that nosotros nos certain students that aseguramos de que require ciertos alternative access estudiantes systems requieren have the accesos necessary tools alternativos to o be able herramientas to necesarias para participate. poder ser capaces de That participar causes ampliamente. a great deal of critique of the AI. Students become Los aware estudiantes se of vuelven, what is se missing convierten and en how it personas is muy seguras skewing de or darse biasing the cuenta que ha sido production excluido in en a la particular producción con direction. inteligencia And artificial en I una think that's dirección en a particular. very Creo que valuable es bastante lesson in critical valioso thinking y and algo in importante para understanding el pensamiento just the crítico y value el that you have entendimiento del yourself and the valor que usted knowledge tiene that you por sí have mismo y el yourself. conocimiento que usted puede aportar por su propia cuenta. I could say much more, but Podría decir I mucho recognize that más, we're pero probably running reconozco out of que time. seguramente se nos ha acabado el tiempo. Sí, sí, doctora Yuta, muchísimas gracias por las respuestas. En realidad la tercera también iba muy en línea de lo que nos acabas de comentar, entonces vamos a guardar estas preguntas para ser atendidas en el boletín.
Entonces, pues muchas gracias por la participación de todos y todas. Es usted muy amable, doctora Yuta. Y para cerrar, quisiéramos pedirle que por favor nos plantee una idea, una frase poderosa a manera de motivación para todos nosotros que estamos detrás y que estamos queriendo accionar, para los equipos que estamos implementando esta ruta de fortalecimiento institucional en torno a la ponencia del día de hoy. That's quite a demand, but Eso I es think un poco difícil, pero honestly, as honestamente, academics, we como need to question académicos how we are necesitamos complicit preguntarnos cómo in the type of global disparity somos that is occurring at cómplices the en moment. la How can we imparidad y look en la beyond the diferencia. ¿Cómo statistical podemos average entonces ver versus mucho más allá del what promedio knowledge we may be estadístico? ¿Qué missing in our research comportamiento hemos estado priorities? perdiendo en And nuestras in investigaciones? turn, I think our data Necesitamos, show creo que people that we have poner ignored nuestros and ojos en las valued and personas dismissed que as han insignificant. sido And for tratadas como academics, I think insignificantes. we should Para nuestros encourage difference rather than their estudiantes tenemos que conformity. motivar la diferencia en If vez de la we say, conformidad. Si let's nosotros improve utilizamos la this inteligencia artificial, to see invertamos priority este and focus parámetro on para ver la outcomes rather adversidad than y lo what que is no se probable ha and what visto is en vez de lo popular. que es probable o So popular. I think we have Así que a creo critical que role as tenemos un rol bastante crítico academics or como educators in académicos o higher como education educadores en la to educación see how we superior para can poder ver cómo redirect podemos our energies in redirigir such a way nuestra that energía we get out of this de forma tal que global crisis that salgamos we de seem to esta be in. crisis global en la cual parece que estamos. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Por favor, me confirman que están viendo la presentación. Sí, se ve el código. Bueno, pues para cerrar, entonces los invitamos a que se unan a este grupo de WhatsApp de los diálogos para potenciar la educación inclusiva superior, donde estamos compartiendo frecuentemente información, invitar a las instituciones de educación superior a ser parte de la red. Creo que aquí ya, a ser parte de la red, a enviar el correo electrónico a red si es de @gmail.com para ser parte de estos procesos y les invitamos a que nos sigan acompañando en estos procesos. El próximo 24 de abril a las 9 de la mañana, también vía Zoom, vamos a tener la presencia de la doctora Marta Sandoval de la Universidad Autónoma de Madrid con un tema de diversidades y formación docente en la inclusión educativa. Entonces, los esperamos. Muchísimas gracias a la doctora Yuta. Voy a dejar de compartir. Thank you, and I Muchas, would love muchas to gracias continue the y me conversation. encantaría poder Hopefully, continuar la we can answer conversación. some of these Espero que additional pueda responder questions, algunas de las especially the preguntas practical adicionales, questions, especialmente las through prácticas my participation in this. sobre mi participación en esto. Muchas gracias. And to David, yes, I hope to Y visit bueno, Colombia soon. espero poder visitar I Colombia muy certainly pronto. love Me Wow. your encantaría, country. me Claro que sí. encantaría, me Bueno, encanta su muchísimas país. gracias a todos y todas por la participación. Les recordamos registrarse en la asistencia y estaremos atentos a recibir tus retroalimentaciones de este proceso. Hasta luego. Muchas gracias, Alejandra. Profesora Yutea, te quiero mucho. Chao.